Vamos a estudiar cómo la sangre recorre desde nuestro corazón, que dibujaremos aquí, todo el camino hasta la punta de los dedos de los pies, y voy a dibujar mi pie por aquí para mostrarte a qué dedo del pie me refiero, a este de aquí. Ahora empezaremos el viaje. La sangre tiene que salir del ventrículo izquierdo a través de la arteria más grande del cuerpo. Esta es la aorta. La aorta es muy ancha y por eso es una arteria grande. Aunque no dibujaremos todas sus ramas, la aorta baja hasta mi vientre y se ramifica hacia mi pierna izquierda y mi pierna derecha. Sigamos solo la ramificación de esta arteria de acá arriba que va a la pierna izquierda. Esta arteria es de menor tamaño. Tal vez podemos llamarla arteria mediana. Sigue bajando hasta nuestro tobillo. Ya hemos recorrido bastante distancia hasta nuestro tobillo y después se ramifica a arterias de menor tamaño. Sigamos a la arteria que va hacia mi pie. Supongamos que es esta arteria de arriba. Llega a mi pie y es mucho más pequeña. Así que la llamaremos arteria pequeña. A partir de ahí, la sangre llegará a las arteriolas, que son aún más pequeñas. Es decir, la arteria pequeña se ramifica en ramas muy pequeñitas. Y vamos a seguir el camino de esta ramita de aquí, y esta es mi arteriola. Todas estas son las distintas ramas por las que tenemos que pasar hasta que finalmente llegamos a unas ramas delgadititas. Dibujémoslas, muy delgadas. Para que nos convenzamos que son muy finas, vamos a dibujar 4 de ellas, por diversión. Estas ramas se llaman capilares y se dirigen hacia las células de mi dedo del pie. Vamos a dibujar algunas células del dedo del pie por aquí. Así podemos observar que, en efecto, llegamos hasta acá y vamos a escribir que estas son las células del dedo del pie. Y después estas células toman de la sangre todo lo que necesitan. Tal vez necesitan glucosa o tal vez oxígeno, cualquier cosa que necesiten. Por otra parte, tiran sus desechos, es decir, aportan desechos de dióxido de carbono que la sangre necesita arrastrar de regreso. Esto se vierte en lo que se conoce como vénula. Esta vénula alimenta a muchas otras vénulas, tal vez haya otra vénula por acá abajo, quizás otra vénula que llega desde otro dedo, y poco a poco se empiezan a reunir hasta llegar a un conjunto de venas muy grandes. Tal vez esta otra vena se vierte por acá, otra llega por acá y todas estas venas se vierten en una vena enorme que llamamos vena cava inferior. Y esta es la vena más grande que trae la sangre de la mitad inferior del cuerpo de regreso al corazón. También hay otra vena por acá que se llama vena cava superior, que trae la sangre de los brazos y la cabeza de regreso al corazón. Estas dos venas, la vena cava superior y la vena cava inferior, son las que llevan la sangre al corazón. Pero, de manera general, podemos considerar a todas estas como venas. Ahora, regresemos a la parte de arriba y empecemos con las arterias grandes y medianas. A estas dos arterias también se les conoce con el nombre de arterias elásticas. Y la razón del por qué las llamamos arterias elásticas, o una de las razones correctas del por qué se llaman así, es que tienen una proteína en las paredes de los vasos sanguíneos llamada elastina. Estas arterias tienen mucha de esta proteína elastina. Ahora bien, si pensamos en la palabra elastina o elástica, que son palabras similares, pensamos en una liga o en un globo. Y esta es la forma más sencilla de pensar en ellas. Si tenemos un vaso sanguíneo, una de estas grandes arterias, la sangre que lleva tiene una presión muy alta, ya que el corazón bombea con una presión elevada. Entonces, esta arteria es como un globo.
Si la vemos desde el exterior, podemos verla como un pequeño chorizo, algo así, donde está hinchada. Lo que pasa de la primera a la segunda imagen es que la energía de presión, es decir, el corazón, bombea sangre con mucha presión y por supuesto hay energía en esa sangre. Entonces la energía de presión se convierte en energía elástica, es decir, estamos transformando energía. No siempre lo pensamos de esta forma, pero es exactamente lo que pasa. Y cuando conviertes la energía de presión en energía elástica, lo que realmente pasa es que equilibramos las presiones altas. Y esto es muy importante porque la sangre viene de nuestras arterias, tiene una presión alta, recuerda, el sistema arterial es un sistema con presión alta, y entonces esto tiene mucho sentido, ya que estas arterias grandes y medianas son capaces de tratar con la presión sin ningún problema. Por otra parte, a las arterias pequeñas y a las arteriolas se les conoce con el nombre de arterias musculares. La razón del por qué las llamamos así es que las paredes de las arterias son muy musculosas. En específico, hablamos de un músculo liso. Es decir, no es un músculo que tenemos en el corazón o en los bíceps, este es un músculo liso que está en la pared de las arterias. Una vez más, tenemos un vaso capilar como este y debemos imaginar montones y montones de músculo liso en el exterior. Así que dibujemos las pequeñas bandas del músculo liso. Si estas bandas deciden contraerse y apretarse, entonces podremos observarlas como un popote pequeño. Es decir, estos músculos pueden estrecharse hasta parecer un popote pequeño. A este proceso se le conoce como vasoconstricción. Vaso se refiere a los vasos sanguíneos y constricción se refiere a contraer. Entonces, vasoconstricción es la contracción de los vasos sanguíneos. Y con esto lo que hacemos es incrementar la resistencia. Esto es parecido a la gran resistencia que existe al soplar a través de un popote muy pero muy pequeño. Esa misma idea ocurre por aquí. Ahora bien, la mayoría de esa resistencia y vasoconstricción sucede a nivel arteriolar. Por ello, son muy especiales y debemos recordarlas. De ahí, la sangre pasa por los capilares, estos son los capilares, también llamados lechos capilares, y la sangre seguirá su camino, será colectada por las vénulas y finalmente por las venas. Ahora bien, la parte importante de las venas es que tiene pequeñas válvulas, y esas válvulas aseguran de que la sangre fluya en una dirección. Así que una cosa importante son las válvulas. Y otra cosa importante que debemos recordar es que las venas son capaces de trabajar con volúmenes grandes. Así que, mientras que en la parte arterial trabajamos con presiones altas, por acá abajo, en la parte venosa, trabajamos con volúmenes grandes. Recordemos que aproximadamente 2/3 de tu sangre en un momento dado se encuentra en alguna vena o vénula.